Shalom Ubrajot Alejem, paz y bendiciones para todos. Con ustedes les habla su hermano y servidor Jason Ahumada. En esta semana nos ha correspondido estudiar la Parashat Kitetse, que significa cuando salgas. La podemos encontrar en el Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 19. Y diversas leyes podemos encontrar a lo largo de esta porción de la ley Parashá, pero el Ruach HaKodesh me ha llevado a que les comparta la ley sobre el matrimonio y la mujer adúltera, que podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. De esta manera, mediante esta enseñanza, espero que podamos entender el mandamiento de la mujer adúltera bajo la gracia del Mesías, y podamos conocer su amor y cuán grande es la salvación que Él nos ha dado. Por supuesto, para poderlo entender bajo la gracia del Mesías, es necesario que estudiemos y tomemos apunte acerca de lo que nos enseña Shaul HaShaliach, Pablo el apóstol, en la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6, y darle su correcta interpretación. De esta manera podemos entender entonces el mandamiento de la mujer adúltera bajo la gracia del Mesías. Así que vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 6, y empecemos a estudiar lo que Shaul nos enseña aquí. Comienza diciendo: ¿acaso ignoran, hermanos, hablo con los que estudian la ley, que el mandamiento se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Se refiere a los que estudian la ley. Con él se está refiriendo este mensaje a ellos, a gente madura en la palabra. Shaul se dirige específicamente entonces con los estudiosos de la Torá, la ley, radicados en Roma en este caso, entre los hermanos de la fe. Esto nos indica que solo alguien experto en la Torá de Moshe, en la ley, podía entender la siguiente explicación de Shaul, lo que Shaul comienza a explicar a continuación. Porque la mujer casada, continúa diciendo Shaul en Romanos 7:2, la mujer casada está sujeta por el mandamiento al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre del mandamiento del marido. Otras versiones no dicen mandamiento, sino que dicen ley. Dicen ley. Dicen de la siguiente manera: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Queda libre de la ley del marido. Está dando una especificación de que no se refiere a la Torah en general, sino que se está refiriendo a un mandamiento de la ley. Según el contexto, cabe resaltar entonces otro problema que nos ofrece la neblina de la lengua griega. A lo largo del Nuevo Testamento solo se usa un término para la palabra ley, entre comillas, el cual es nomos, mientras que en hebreo se usa hasta 5 términos diferentes: Torah, Mishpat, Huk, Edah y Mitzvah. Cada uno posee una connotación totalmente distinta. En este caso, nomos, la palabra griega, se relaciona con el hebreo mitzvah, que significa mandamiento. La Torah se comprende de muchas categorías de leyes. Una de ellas es mitzvah, pues el pasuk o pasaje 2 de Romanos 7, Shaul HaShaliach, estudioso de la Torah, está citando el mandamiento mitzvah que encontramos, como ya les dije, en Devarim, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. En estos pasajes podemos encontrar la prohibición 580, según Rambam, del marido cual no se puede casar con su ex esposa luego que ya ella estuvo con otro hombre. Y esta es la cuestión a estudiar que nos está exponiendo Shaul HaShaliach, y es lo que el Ruach HaKodesh me ha llevado para esta semana a sus vidas, espiritualmente hablando. Encontramos esta prohibición: el marido no se puede casar con su ex esposa luego que ya ella estuvo con otro hombre.
De lo contrario, entonces serían adúlteros, puesto a que ella, dice Deuteronomio capítulo 24, versículos 3 al 4, ella ha sido envilecida, es decir, ha rompido con el pacto matrimonial, por lo tanto es considerada adúltera, porque fundamentalmente hablando, en su base, el término adulterio significa quebrantamiento del pacto. Y todo aquel que quebranta un pacto entonces es adúltero. Y si ya ha habido un quebrantamiento de un pacto matrimonial entre un marido y una mujer, entonces ambos son adúlteros. Por ello entonces al marido se le prohíbe allegarse nuevamente a ella luego que ella ya estuvo con otro hombre, porque ya ella ya ha cometido adulterio. Y para poder comprender todo esto, también incluso es necesario que vayamos a las palabras de Rabenu Yeshua HaMashiach, nuestro maestro de Torah, cuando explica la cuestión sobre el divorcio. Pero ya eso lo veremos un poquito más adelante de esta enseñanza. Lo importante que estamos ahorita por el momento estudiando es lo que dice Romanos capítulo 7 versículo 2, que decía: porque la mujer casada está sujeta por el mandamiento al marido mientras éste vive. Pero mira lo que supedita el mandamiento en Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 al 4: si el marido muere, ella queda libre del mandamiento del marido. Es decir, si el marido muere, entonces ya ella ya no queda catalogada como adúltera, pero si él está vivo todavía, entonces es adúltera. Y es lo que nos empieza a explicar Pablo sobre esta relación con Elohim, que él hizo un pacto con nosotros. Elohim hizo un pacto con nosotros, por lo tanto nosotros lo hemos quebrantado y ahora nosotros somos como esta mujer, adúlteros en nuestro andar. Estamos en pecado en nuestro andar. Ahora, otras versiones bíblicas podemos encontrar de Romanos 7:2, como les dije, que dice: por la ley del marido mientras éste vive, la mujer está sujeta, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esto lo hacen descuidando que Shaul HaShaliach no se refiere a la Torah en general, como ya se explicó, sino a un mandamiento específico de esta. Y esto es necesario resaltarlo y explicarlo. Es necesario hacer esta connotación, porque si leemos una mala traducción de este pasaje y de lo que nos está explicando Shaul HaShaliach, pensando que se refiere a toda la ley en general, entonces vamos a llegar a la anarquía, a caminar sin ley. Y cuando caminamos sin ley, estamos caminando en pecado, porque toda transgresión a la ley y todo lo que es contra la ley es pecado, según lo que explica el anciano Yohanan Juan en sus cartas. Así, de esta manera entonces debemos entender sanamente, de una manera sana doctrinal, que aquí cuando se refiere a lo que concierne a la mujer y el marido, de que la mujer es considerada adúltera según Deuteronomio 24 del 1 al 4, conociendo un poco de Torah, sabemos que se refiere a un mandamiento específico de la misma, a un mitzvah o prohibición, ya antes dicho. Por lo tanto, la mejor traducción de las palabras de Shaul Pablo son: el mandamiento se enseñorea del hombre mientras que vive, para dar mejor entendimiento al lector y de una manera sana doctrinal. Continúa Romanos 7 versículo 3: así que si en vida del marido se une a otro hombre, será denominada adúltera, pero si su marido muere, es libre de ese mandamiento. Si en vida del marido se une a otro hombre, será denominada adúltera. Eso es lo que nos está explicando Shaul HaShaliach. Se ha divorciado del hombre, bien, del primero con el que se casó, pero luego entonces se divorcia de él y se casa con otro, entonces será denominada adúltera ella. Pero si su marido muere, es libre de ese mandamiento. Es libre del mandamiento acerca de la mujer adúltera, que es el que les quiero explicar para que lo podamos entender bajo la gracia del Mesías, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Si se muere su primer marido y ella entonces se une a otro, entonces ya queda libre del mandamiento del matrimonio que había llevado con su primer hombre.
Con la frase de ese mandamiento, de este pasaje, que dice, es libre de ese mandamiento, encontramos una especificación vital que nos muestra que no se refiere a la ley Torah en general, sino que se refiere a ese, entre comillas, mandamiento, a un mitzvah específico, que ya fue explicado. De esta manera también entendemos un poco mejor las palabras de Rabenu Yeshua, como les decía, cuando dijo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de adulterio, otras versiones dicen fornicación, pero la mejor traducción es adulterio, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto está escrito en Mateo capítulo 5 versículo 32. Es adúltera porque el mitzvah, mandamiento del matrimonio, le compromete en vida al esposo que tuvo. Mas si por cualquier causa su esposo muere, por cualquier causa, no porque ella lo haya matado. No, lo voy a matar para ser libre de ese mandamiento y me voy a casar con otro, no. Si no, estaría cometiendo asesinato, otro pecado. Es por cualquier causa, una causa X, ajena a la voluntad de ella. Su esposo muere, entonces esta queda libre del mitzvah, del compromiso a su ex esposo. Por lo que si posteriormente se compromete con otro, no será condenada como adúltera, según la Torá de Moshe. Eso es lo que nos está explicando Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4, según lo comenta nuestro gran maestro, rabino, el único que hay, Yeshua HaMashiach, en Mateo capítulo 5, 32. El que se divorcia de una mujer, a no ser por causa de adulterio, si entonces se divorciaron porque uno al otro le fue infiel, es aceptado por el Mesías Yeshua. Así que ya sabes el consejo del Mesías Yeshua en Mateo capítulo 5, 32, tu esposa te fue infiel, es mejor que te divorcies de ella. Entonces por adulterio es aceptado el divorcio según el Mesías. Y esto el Mesías lo dice porque en su generación los fariseos y los saduceos tenían una confrontación en cuanto a qué cosas debían ser aceptadas para que se divorciara las personas. Y dice Mashiach que no por cualquier cosita, no porque ella entonces no me hizo el desayuno en la mañana, no porque entonces ella no hace el oficio en la casa, no porque entonces él no quiere ir a trabajar y se queda todo el día acostado, o no porque él llega muy tarde que del trabajo, dice él, y que del trabajo, pero realmente él estaba con sus amigos, se la estaba pegando, se estaba emborrachando todo el día, entonces me voy a divorciar de él. Mashiach dice por causa de adulterio y por diferentes otras cosas más que definitivamente el tema acerca del divorcio se podría estudiar en otro momento, porque hay ciertas otras cosas por las cuales uno sí se debería divorciar de una persona, que lo estudiaremos en otro momento. En este caso estamos estudiando entonces el mandamiento que condena a una mujer como adúltera, para que lo entendamos bajo la gracia del Mesías y veamos cuán grande es el amor del Mesías y cuán grande es su salvación sobre nuestras vidas. Entonces, continuando, es adúltera la mujer porque el mandamiento del matrimonio le compromete en vida al esposo. Mas si por cualquier causa su esposo muere, ésta queda libre del mitzvah, del mandamiento del compromiso, a su ex esposo. Por lo que si posteriormente se compromete con otro hombre, no será condenada como adúltera. Esto según la Torá de Moisés, según la Torá de Yahvé, según la ley universal de nuestro Padre eterno. Continuamos con Romanos 7:4. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto al mandamiento mediante la carne del Mesías. Enseguida nos lleva ese análisis tremendo que el Ruach le entregó, el Espíritu Santo le entregó al apóstol Pablo, Shaul HaShaliach, y nos lleva bajo la gracia del Mesías y nos muestra este mitzvah, este mandamiento de la Torah que nos llevaba a ser adúlteros, porque habíamos quebrantado un pacto que se hizo desde el principio con el Eterno, y por lo tanto toda nuestra vida éramos adúlteros. Nosotros, el pueblo del Señor, éramos adúlteros delante de Él.
Le habíamos fallado como su mujer y él era como nuestro esposo, según Jeremías capítulo 31, versículo 32. Así también ustedes, dice Shaul Hashaliach, hermanos míos, han muerto al mandamiento mediante la carne del Mesías. Esto quiere decir que el Mesías que estaba en carne murió para que entonces nosotros quedemos separados de esa condenación que teníamos como adúlteros mediante su muerte, para que sean de otro esposo, del que se levantó de los muertos, Mashiach, el Mesías, a fin de que llevemos fruto para Elohim, porque cuando estábamos sujetos a ese pecado, nuestro fruto no era para Elohim, vida eterna, sino que era para muerte eterna. Para entender lo que se nos explica a continuación, entonces es menester recordar que el Eterno fue como un esposo para su pueblo. Irmía, Jeremías Hanaví, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 32b, nos dice: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Esto es lo que les estoy explicando. Lo corrobora Jeremías, capítulo 31, versículo 32b, diciendo: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Por lo que Él, el Eterno, hizo un pacto con ellos, con nosotros, con su pueblo, el cual quebrantamos y vinimos a ser adúlteros, porque adulterio en su base fundamental es el quebrantamiento de un pacto. Amén. Y el matrimonio es un pacto. Entonces, el Eterno es nuestro esposo, nosotros somos su esposa. Y ahora somos adúlteros, o éramos antes de que Mashiach resucitara, éramos adúlteros delante de él. Como la mujer adúltera, en este mandamiento que les estoy explicando, vinimos a ser nosotros, proféticamente hablando. Por todo esto, el Eterno, para darnos salvación, tuvo que morir cual esposo y luego resucitar, ser levantado para que nosotros, su pueblo, cual mujer, quedáramos y quedara libre del mitzvah que nos condenaba como adúlteros. Entonces podemos ahora aceptarle como otro esposo nuevamente. Qué lindo es el amor del Eterno, y siguiendo los pasos establecidos por su ley universal, Él no la quebranta y muere para que quedemos libres y no seamos denominados adúlteros, no estemos más sujetos a ese mandamiento, como dicen, a esa ley, para que no estuviésemos más sujetos a ese mandamiento que nos condenaba como adúlteros. Y así entonces seamos libres de ese mandamiento que nos condenaba como adúlteros y podamos entonces llevar fruto a Elohim mediante su levantamiento entre los muertos, mediante su resurrección, y poderle aceptar a Él como un esposo nuevo. Porque mientras estábamos en la carne, dice Romanos 7:5, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por el mandamiento obraban en nuestras carnes, llevando fruto para muerte. Otras versiones dicen pasiones pecaminosas que eran por la ley. Como ya se dijo antes, aquí ley, entre comillas, debe ser tomada como mandamiento mitzvah. Así que Shaul nos dice que el pecado nos gobernó, como ese mitzvah nos condenó como adúlteros antes del Mesías. Que por cierto, de ninguna manera se puede pensar que cuando dice las pasiones pecaminosas que eran por el mandamiento obraban en nuestras carnes, no se puede pensar que se refiere a toda la ley en general. Y decimos por las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestras carnes, entonces el pecado, y nos llevaba fruto para muerte. No, porque la ley, cuando es dada a nuestras vidas, cuando conocemos la ley, cuando tenemos conciencia, entre comillas, por supuesto, tomando esta palabra prestada, conciencia, cuando tomamos
conocimiento de los mandamientos, cuando tenemos la ley dentro de nosotros, conocemos que es pecado, y todo hijo del Señor no va a pecar, sino que obedece la ley. Por lo tanto, el fruto de la obediencia a la ley no es muerte, sino que aquí se está explicando el mandamiento específico que condenaba a una mujer como adúltera, y por supuesto, si es condenada como adúltera, su fruto es para muerte. Amén. Ahora continuemos con Romanos capítulo 7, versículo 6, y dice: pero ahora estamos libres del mandamiento, por haber muerto para aquel en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen renovado del Ruach, el Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero ahora, después del Mesías, estamos, según otras versiones dice, libres de la ley. Aleluya. Esto no se puede decir. Debe entenderse como libres del mandamiento mitzvah. Porque si tenemos una mala traducción, hay como resultado malas interpretaciones. Pero si tenemos una buena traducción, una buena versión bíblica, con una doctrina sana, de amor a la ley, de amor al Mesías, entonces tendremos interpretaciones correctas. Es por ello que el Ruach HaKodesh me ha llevado poco a poco a ir trabajando versículo por versículo en las Escrituras, y sé que cuando esté finalizada mediante el Señor, ahí les estará a su alcance, en su mano, la versión bíblica que el Señor nos regale mediante este ministerio, el ministerio del poderoso Israel, el Elohei Israel, que nos dedicamos a enseñar todas las sagradas escrituras de una manera sana y clara, enseñar la verdad por amor al pueblo del Señor. Ahora, como dicen otras versiones, libres de la ley de ninguna manera debe entenderse así, sino libres del mandamiento, tal como se los estoy regalando en esta versión, que nos condenaba como adúlteros delante del Señor. Somos libres de esa condenación, aleluya, de adúlteros. Éramos adúlteros, muchos de nosotros aquí presentes, los que están escuchando esta enseñanza, eran adúlteros y no lo sabían. Tenían un pecado encima, pero no lo sabían. Por eso Mashiach murió por ti, por eso el Mesías murió por nosotros, para que fuéramos libres incluso de esos pecados que no están en nuestro conocimiento, porque cometemos pecado con conocimiento y pecado sin conocimiento. Así que éramos adúlteros sin saberlo, sin conocerlo. Y Mashiach murió por nosotros y nos hizo libres de ese mandamiento que nos condenaba como adúlteros, el mandamiento de la mujer adúltera. Ahora Shaul dice, muerto para aquel en que estábamos sujetos. ¿A quién estábamos sujetos? Estábamos sujetos al pecado, específicamente al pecado de adulterio, según el contexto que se está explicando aquí. Mas ahora hemos muerto al adulterio, aleluya, así es como dice Shaul. Todo esto fue hecho por el Señor de esta manera, para que ahora obedezcamos a Elohim, dice Pablo, bajo el régimen renovado del Espíritu. Y otras versiones dicen bajo el régimen nuevo del Espíritu, como si fuera una novedad, algo que de repente surgió. Mas esto no es así. Ya desde antaño se sabía que la ley o al Señor tú lo obedeces conforme a lo que ves escrito, conforme a la letra o conforme a la guía del Ruach HaKodesh. Así entonces fue renovado este tipo de obediencia. Fue renovada la obediencia por el Espíritu, porque estuvo profetizado ya desde antaño por Yehezkel Hanabí, el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Leamos este pasaje tan glorioso del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Y dijo Yehezkel, el profeta Ezequiel, y pondré dentro de ustedes en mi ruach, dice el Señor, y haré que anden en mis estatutos y cuiden mis preceptos y los pongan por obra. Es para esto que el Señor entonces envió el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, su Espíritu, para que andemos en sus estatutos, Hukim, en sus Mishpatim y en sus Edot, en todos sus mandamientos, en los mandamientos de la ley, de la Torah.
Por eso Hashaliach, el apóstol, habla de servir bajo un régimen, lo cual indica en su contexto escritural profético que obedezcamos a la Torá bajo la guía del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, y no bajo el régimen viejo de la letra, pues antes no había venido el Ruach, el Espíritu, antes de que el Mesías resucitara, se fuera levantado entre los muertos y transcurrieran aquellos días en los cuales en aquella fiesta bendita del Shavuot, fiesta de las semanas, llamada Pentecostés, su nombre original es la fiesta de las semanas, Shavuot en hebreo. En esa fiesta el Ruach el Espíritu fue derramado sobre toda carne, luego que Mashiach fue levantado entre los muertos. Pero antes el Ruach no era derramado sobre toda carne, sino sobre hombres específicos que el Señor hallaba gracia en ellos y les daba un poco de su espíritu. Más, y Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, nos dice: el Señor pondrá su Ruach sobre toda carne, y entonces obedeceremos la ley según la guía del Ruach HaKodesh. Sus Jukim, estatutos, sus Mishpatim, legislaciones, sus Edot, testimonios, sus fiestas. Todos los mandamientos de la ley los obedeceremos según la guía del Ruach HaKodesh. Esta entonces es la obediencia de la que nos está hablando Shaul Hashaliach, la obediencia por el Ruach, la obediencia de la ley por la guía del Ruach HaKodesh. Y pues antes entonces no había venido el Ruach sobre los hijos de Elohim, y el hombre obedecía entonces también de otra manera, bajo sus propias fuerzas, sin la guía del Ruach. Obedecer la ley sin la guía del Ruach, entonces ¿cuál es la guía? Es la obediencia de la ley por la letra, según las fuerzas humanas, y no la fuerza que nos da el Espíritu para caminar en obediencia. Cuando obedecemos la ley por nuestras propias fuerzas humanas y con nuestro conocimiento humano, porque podemos estudiar la Torá también igualmente bajo nuestro intelecto humano, pero también podemos estudiar la Torá también bajo la sabiduría de lo alto, que es la del Ruach. Entonces podemos estudiar la letra de la Torá y podemos estudiar al Ruach en la Torá. Amén. Entonces la obediencia por la ley, por la letra, es cuando obedecemos con nuestras propias fuerzas y sin la guía del Espíritu Santo. Lamentablemente esta obediencia a la ley por la letra es la que practican hoy en día muchos judíos, muchos judaizantes. En el Medio Oriente y a lo largo del mundo ya se han esparcido muchos hombres que no son guiados por el Ruach HaKodesh y obedecen la ley del Señor, la Torá de Moisés, bajo la letra, porque no tienen al Espíritu. Evidencian entonces si ellos no son guiados por el Espíritu, sino que son hombres que practican una religión llamada el judaísmo. Ellos no tienen el Espíritu del Señor y por lo tanto obedecen la ley bajo la letra, bajo su conocimiento, su intelecto y sus propias fuerzas humanas. Como evidencia de que no tienen el Espíritu del Señor, es porque no creen en el Mesías y Yeshua, no creen que Jesús es el Cristo, sino que lo catalogan como un profeta más, lo catalogan como un hombre que hacía milagros, como un rabino más. No, de esa manera entonces están mostrando que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no está en ellos, porque no creen que Yeshua, Jesús, es el Mesías. En conclusión, Shaul Hashaliach, Pablo el apóstol, nos enseña aquí dos maneras de obedecer la ley de Elohim. Una es por el Espíritu, Ruach, que es la que seguimos los hijos de Él, del Eterno, según lo que nos enseña Romanos 8:14. Leamos este pasaje para ir concluyendo con esta enseñanza. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Ruach de Elohim, por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Elohim, los hijos de Dios.
¿Y para qué vino el Ruach? Según se explica en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, para que obedezcamos la ley. Entonces el Ruach nos guía a obedecer la ley del Señor. Es necesario entonces que empecemos nosotros como hijos del Señor a obedecer la ley bajo la guía del Espíritu y no bajo la letra. Entonces la otra obediencia que les explicaba es la obediencia por la letra, que es la que siguen los que no confían en el Mesías, los que no tienen al Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu, o entonces y hemos llegado hasta el día de hoy a amar la Torá, a anhelar obedecer sus mandamientos, a querer cuidar el Shabbat, aunque muchas cosas de pronto, según esta cultura en la que estamos viviendo, puesto que estamos esparcidos en medio de las naciones, se nos dificulta muchas veces obedecer ciertos mandamientos. Pero esta lucha es así. Si tenemos el Espíritu siempre dentro de nosotros y no lo contristamos y no lo apagamos, sino que lo mantenemos vivo, encendemos siempre cada mañana ese fuego del Espíritu dentro de nosotros y queremos obedecer esos mandamientos cada día, hasta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, durante todo el transcurso de nuestra vida. Entonces estamos obedeciendo la ley según la guía del Espíritu. Pero cuando obedecemos la ley según la guía de la carne, estamos viviendo la obediencia de la letra y no la obediencia del Espíritu. La obediencia de la letra, y caminamos no confiando de que Yeshua es el Mesías, no creyendo en ello. Entonces estamos obedeciendo la Torá con nuestras propias fuerzas y obedeciendo la Torá bajo el régimen viejo de la letra. Mas ahora nosotros, puesto que Mashiach ha muerto y se ha levantado, el Espíritu ha venido a nosotros, y por eso ahora, como lo dice Pablo aquí en Romanos, somos libres de ese mandamiento que nos condenaba como adúlteros, para que entonces, siendo libres de ese pecado de adulterio, podamos servir a la ley del Señor bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. De esta manera espero que hemos logrado alcanzar los objetivos, hayamos logrado alcanzar los objetivos de esta enseñanza, que era entender el mandamiento de la mujer adúltera bajo la gracia del Mesías, pudiendo entonces ver cuán grande es su salvación sobre nuestras vidas, no sabiendo muchos de nosotros que éramos adúlteros, no sabiendo que Él había hecho un pacto con nosotros, y si lo quebrantamos en un pasado, nuestros ancestros, nuestros padres lo quebrantaron, entonces toda su generación, incluyendo nuestras vidas, éramos catalogados como adúlteros delante del Señor. Mas Mashiach, cual esposo, murió y fue levantado de entre los muertos, se presenta a nosotros como un nuevo esposo, y nosotros entonces debemos aceptarle en nuestro corazón, y de esa manera ya no seremos llamados más adúlteros. Para poder comprender todo esto, entonces fuimos deslastrando, inquiriendo, estudiando las palabras de Pablo, Shaul HaShaliach, en Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. Y digo deslastrando porque para poder entender estos pasajes es necesario quitar mucho bagaje religioso que hay, malas interpretaciones. Y es por eso que yo sé que mediante la guía del Ruach HaKodesh hemos alcanzado el segundo objetivo de esta enseñanza, que era interpretar correctamente la carta a los Romanos capítulo 7 del versículo 1 al 6 por lo menos. Así yo sé que mediante el Espíritu muchas otras cosas más iremos aprendiendo, y cada día seremos más y más libres del pecado de la religión, así como Mashiach nos hizo libres del pecado del adulterio, nos hizo libres del mandamiento que nos condenaba como adúlteros. El Señor les continúe bendiciendo grandemente, y que puedan continuar disfrutando de esta libertad del Espíritu que el Señor nos ha dado, y que podamos seguir obedeciendo la ley, sirviendo al Señor, llevando fruto para Elohim según la guía del bendito Ruach HaKodesh, del bendito Espíritu Santo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Shabbat Shalom.